Una caída al abismo. Un grito que resuena entre montañas heladas. Paloma, creyendo estar en un viaje de reconciliación, fue empujada por su propia familia, su nuera. Pero lo que nadie esperaba es que ella sobreviviría. Y cuando regresó de entre los muertos, lo que reveló heló a todos de miedo. Hoy conocerás la historia de la mujer que fingió su propia muerte para desenmascarar la codicia dentro de su propia casa. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias con lecciones de vida. Paloma siempre creyó que nada en el mundo era más fuerte que el amor de una familia. Había dedicado toda su vida a su hijo, Juan. Trabajó duro, renunció a sus sueños e hizo todo lo posible para que él tuviera una vida cómoda. Cuando lo vio casarse con Daniela, una mujer elegante, segura y encantadora, creyó que su hijo había encontrado el amor verdadero. Pero, con el tiempo, comenzó a notar pequeñas señales que prefirió ignorar. Miradas frías, comentarios disimulados, actitudes calculadas. Daniela sabía disimular muy bien su propia ambición. Cuando surgió la invitación para un viaje a las montañas, Paloma lo vio como una oportunidad de acercamiento. Juan parecía entusiasmado y Daniela, con un tono dulce, dijo que sería una oportunidad para empezar de nuevo, como una verdadera familia. Paloma aceptó. No imaginaba que aquello sería el comienzo de una pesadilla. El viaje comenzó tranquilo. El primer día rieron juntos. Tomaron fotos, brindaron al atardecer y Daniela, siempre sonriente, se esforzaba por mostrar amabilidad. Por la noche preparó chocolate caliente para todos y comentó lo mucho que admiraba a su suegra. Paloma se sintió conmovida, tal vez había sido injusta con sus sospechas. Pero algo, en el fondo, no la dejaba relajarse. A la mañana siguiente, Daniela sugirió una caminata hasta la cima de la montaña para ver la nieve de cerca. Su hijo estaba distraído, hablando por teléfono. Paloma y su nuera avanzaron un poco adelantadas. El viento era cortante y el silencio, denso. Daniela hablaba del futuro, viajes, inversiones, el deseo de abrir un negocio, y, de repente, soltó una frase que heló a Paloma. ¿Ya pensó en lo que le va a dejar a Juan cuando ya no esté? Paloma intentó reír, creyendo que era broma, pero Daniela mantuvo la mirada fija. Porque, al final, todo lo que construimos debe ser heredado por quien realmente sabe cuidarlo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un fuerte empujón en la espalda. Su cuerpo resbaló sobre el hielo. El aire desapareció. Paloma solo vio el blanco de la nieve y el cielo alejándose. Cuando abrió los ojos, no sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba tendida, herida, cubierta de nieve. Una voz distante la llamaba. Un hombre, un montañista, se acercó. Era Fernando. La cargó hasta un refugio improvisado y la abrigó con mantas. Paloma apenas podía hablar, pero repetía el nombre de su hijo, confundida, entre lágrimas. Fernando escuchó con atención cada palabra y, al comprender lo ocurrido, movió la cabeza con seriedad. No regreses ahora. Si ella intentó matarte, es porque quiere lo que es tuyo. Hazle creer que estás muerta y tal vez descubras hasta dónde llega su codicia. Sus palabras resonaron en su mente. Paloma, aún en shock, pensó en Juan. ¿Sabría él algo? ¿Habrá participado? La duda la desgarraba más que el dolor físico. Durante las horas siguientes, fue atendida por Juana, la esposa de Fernando, una mujer sencilla y acogedora que trató a esa desconocida como si fuera de su propia familia. Poco a poco, Paloma empezó a entender la magnitud de la conspiración que se tramaba. En su celular, sin señal, solo veía mensajes antiguos de Daniela, con frases falsas de cariño. Casi podía sentir el veneno escondido tras cada palabra dulce. La noche del segundo día, mientras Juana preparaba sopa, Fernando entró a la sala con una expresión tensa. Tu foto está en todos los sitios de noticias. Dicen que caíste y que tu cuerpo fue arrastrado por la avalancha. Paloma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo creía que estaba muerta. Fernando continuó. La noticia dice que tu nuera está destrozada, pero esto me llamó la atención. Mostró su celular.
En la pantalla, un video de Daniela llorando frente a las cámaras, abrazada a Juan. Hablaba de la depresión de su suegra y de lo mucho que intentó ayudarla. Las lágrimas parecían sinceras, pero Paloma conocía esa mirada, fría, sin culpa, sin amor. Esa farsa la despertó. Por primera vez, el dolor dio paso a la lucidez. Daniela no solo quería su herencia, quería borrar su historia. Esa misma noche, Paloma tomó la decisión más difícil de su vida, no regresaría aún. Fingiría estar muerta. Y observaría desde lejos hasta entender quién más estaba involucrado. Con la ayuda de Juana y su sobrina Blanca, comenzaron a investigar discretamente. Se pusieron en contacto con Ana, una empleada doméstica que trabajaba en el antiguo barrio de Paloma, y descubrieron cosas aún peores. Daniela había empezado a transferir dinero de las cuentas conjuntas. Contactó abogados e incluso programó una reunión para vender la casa principal. Pero lo que más destrozó el corazón de Paloma fue escuchar, a través de una grabación hecha por Ana, la conversación entre Daniela y Juan. Él lloraba, creyendo que su madre se había quitado la vida. Daniela lo consolaba con frases manipuladoras, diciendo que la culpa era del estrés y la soledad. Al oír eso, Paloma se derrumbó. Sintió que el mundo que conocía se había desmoronado. Pero, entre lágrimas, notó algo que lo cambiaría todo. Aún tenía el poder de escribir el final de esa historia. En los días siguientes, Paloma sintió que algo dentro de ella había cambiado. La mujer que partió en un viaje de paz ahora era otra, herida, sí, pero despierta. Cada respiración se volvió una promesa silenciosa, no descansaría hasta descubrir toda la verdad. Fernando y Juana, preocupados, intentaban convencerla de regresar a Estados Unidos y acudir a la policía. Pero Paloma sabía que si aparecía sin pruebas, Daniela encontraría la forma de revertirlo todo, tal vez incluso fingir que ella estaba mentalmente confundida. Era demasiado astuta y ya había sembrado esa semilla. Con la ayuda de Blanca, la sobrina de Juana, lograron rastrear los movimientos de Daniela en los días posteriores al accidente. Usando la computadora de Fernando, Paloma accedió a sus cuentas y vio una notificación que casi la hizo desmayar, una solicitud de seguro de vida, presentada al día siguiente de la caída. El beneficiario era Juan, pero la solicitud de depósito había sido enviada a una cuenta recién creada a nombre de Daniela. Ella miró la pantalla durante largos segundos. Sintió un nudo en el estómago. No quería creer que su hijo, aunque engañado, hubiera firmado algo así. Pero las pruebas estaban ahí, frías, objetivas. Al tercer día de esconderse, Juana llevó el café hasta la sala y encontró a Paloma en silencio, observando una foto antigua en su celular, ella, Juan y su difunto esposo. Sonriendo frente a la casa que habían comprado juntos. «Todavía lo amas demasiado como para ver en quién se ha convertido», dijo Juana con dulzura. Paloma respondió sin apartar la vista. «Él es mi hijo. Y precisamente por eso voy a salvarlo de la mujer que lo destruyó». A partir de ese momento, la búsqueda de pruebas se convirtió en su misión. Blanca logró contactar a un amigo que trabajaba en un despacho de abogados en la misma ciudad donde Daniela se hospedaba. A cambio de discreción y algo de ayuda económica, él revisó documentos y envió copias de papeles encontrados en la basura del hotel, bocetos de firmas, borradores de testamento e incluso una declaración médica falsificada que afirmaba que Paloma sufría de deterioro cognitivo severo. Al ver eso, Paloma sintió un escalofrío. Daniela no solo había planeado su muerte, sino que también había preparado un plan B. Si el asesinato fallaba, declararía a su suegra incapaz y tomaría posesión de los bienes mediante una tutela. La crueldad era calculada. Y Paloma entendió que estaba enfrentando a alguien capaz de cualquier cosa. Aún escondida, necesitaba actuar con inteligencia. Llamó a Ana, la empleada doméstica que trabajaba en el vecindario donde vivía, y le pidió que observara discretamente la actividad en la casa. 2 días después, Ana envió un audio susurrado. «Doña Paloma, están limpiando la casa. Dijeron que una corredora la mostrará a compradores, quiere que intente grabar». El corazón de Paloma se aceleró.
En pocas horas, Ana logró registrar a Daniela guiando a dos hombres por la sala, explicando detalles de la casa heredada de su suegra fallecida. La naturalidad con la que mentía haría creer a cualquiera. Mientras veía el video, Paloma no sabía qué le dolía más, el cinismo de Daniela o la mirada vacía de Juan, de pie al fondo, como si realmente creyera que su madre había renunciado a la vida. Esa noche, Paloma caminó sola hasta el balcón de la pequeña cabaña de Fernando. El viento era helado, pero nada comparado con el frío que sentía dentro. Pensó en todo lo que había perdido, su paz, su confianza, el amor de su hijo. Pero también pensó en lo que aún podía recuperar, la verdad. Fernando se acercó despacio. Tienes valor, Paloma. Pero el valor sin plan es suicidio. Ella respiró hondo. Entonces ayúdame a tener un plan. Y así comenzaron a planear su regreso. Primero, necesitaban garantizar su seguridad. Fernando contactó a un amigo periodista que le debía un favor antiguo. En secreto, él guardó las pruebas en la nube y preparó un reportaje listo para publicarse si algo le sucedía a Paloma. Segundo, debían planear el impacto, la revelación tenía que ser pública, irrefutable y definitiva. Mientras Daniela se exhibía en redes sociales diciendo que la vida tenía que seguir, Paloma lo observaba todo desde perfiles falsos. Vio publicaciones, fotos sonrientes, frases de luto ensayado e incluso un video en el que Daniela declaraba que donaría parte de la herencia a causas sociales en memoria de su suegra. Eso fue la gota que colmó el vaso. Paloma se levantó, tomó su celular y dijo con voz firme: «Ya es hora de que regrese a casa». Fernando y Juana intercambiaron miradas preocupadas, pero lo entendieron. Ella no volvía para vengarse. Volvía para recuperar lo que la mentira había intentado borrar. 3 días después, abordó un vuelo a Estados Unidos con una identidad nueva y un único propósito: mostrarle al mundo que, detrás del luto de Daniela, había sangre y ambición. El plan ya estaba en marcha. El escenario, el mismo memorial que su nuera había organizado, y donde todos creían que Paloma jamás volvería a poner un pie. El día del ajuste de cuentas se acercaba. Y Paloma, por primera vez desde la caída, sentía que tenía el control. El salón estaba lleno. Flores blancas cubrían el altar y el retrato de Paloma ocupaba el centro de la ceremonia. Daniela lloraba frente a la multitud, un llanto calculado, casi teatral. El velo negro le cubría parte del rostro, pero no ocultaba la leve sonrisa de quien se siente victoriosa. Juan, a su lado, mantenía la mirada perdida, como si intentara entender en qué momento todo se había desmoronado. «Mi suegra fue una mujer generosa», comenzó Daniela con voz entrecortada. Pero lamentablemente, la tristeza la venció. Ella partió en paz. El público aplaudió, conmovido. Era el cierre perfecto de una mentira bien contada. Pero afuera, el sonido de tacones resonaba en el pasillo. Pasos firmes, decididos. La puerta se abrió lentamente. Un murmullo se extendió entre los invitados. En el umbral de la entrada, una mujer de negro apareció. Vestido largo, cabello recogido y ojos fijos en el altar. Era Paloma. Viva. El tiempo pareció detenerse. Una señora dejó caer su copa de vino. Juan se llevó la mano a la boca. Daniela palideció y retrocedió 2 pasos tambaleándose. Paloma caminó hasta el centro del salón. El sonido de sus pasos era el único ruido. Todas las miradas estaban clavadas en ella. Cuando se detuvo frente a su propio retrato, respiró hondo y dijo con voz firme: «¿Quién dijo que la tristeza ganó, Daniela?». Un silencio absoluto inundó el lugar. Daniela intentó reaccionar. «Pero, ¿cómo? Esto es imposible, yo vi el cuerpo». Paloma la interrumpió, sin prisa. «No, viste lo que quisiste ver. Una mujer cansada, tal vez. Pero no muerta. Y ahora todos verán quién eres en realidad». Con un movimiento, levantó su celular y proyectó en la pantalla del salón el video grabado por Fernando, la escena del empujón, el instante exacto en que Daniela la lanzaba montaña abajo. El público contuvo la respiración. Juan se puso de pie, temblando.
Daniela corrió hacia él, intentando tomarle la mano. Amor, no es lo que parece, ella se cayó sola, está manipulando todo. Pero antes de que pudiera seguir, Paloma mostró los mensajes impresos, los bocetos de firma, los documentos médicos falsificados y hasta la solicitud de transferencia del seguro de vida. Cada prueba era un golpe. Cada palabra, una sentencia. Daniela intentó defenderse, pero su propia ira la traicionó. Siempre quisiste el control, Paloma, creías que tu dinero te hacía dueña de todo, pues ahora todos saben que perdiste. La gente retrocedió, horrorizada. Juan, aturdido, finalmente lo comprendió. Fuiste tú, todo este tiempo. Su voz salió baja, casi un susurro. Tú intentaste matar a mi madre. Daniela trató de acercarse, pero él dio 2 pasos atrás. El rostro de Juan cambió. Las lágrimas que antes eran de dolor ahora eran de repulsión. Miró a Paloma, incapaz de decir algo, y simplemente la abrazó. Todo el salón quedó en silencio. Solo se escuchaba el llanto ahogado de Daniela, arrodillada, suplicando perdón. Pero Paloma no se rebajó. La miró y habló con calma, cada palabra cortando el aire. Me quitaste el suelo, Daniela. Me quitaste el nombre, la paz y casi la vida. ¿Pero sabes que no lograste quitarme? Mi verdad. Y es ella la que te perseguirá todos los días de aquí en adelante. Juan llamó a los guardias de seguridad y ordenó que la sacaran de la casa. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo el silencio de quienes vieron caer la máscara. Mientras se la llevaban, Paloma miró a su alrededor. Las mismas personas que antes la lloraban ahora la observaban como si vieran un fantasma. Pero a ella ya no le importaba. Caminó hasta el altar, tomó su propio retrato y lo sostuvo entre las manos. Este es el fin de mi velorio, dijo, y rasgó la fotografía por la mitad. Ese gesto simbólico arrancó lágrimas a Juan. Se acercó y, con la voz quebrada, murmuró. Mamá, perdóname. Paloma lo abrazó. La culpa no es tuya. Cuando el amor es ciego, la mentira parece verdad. Esa noche, después de que todos se fueron, Paloma se quedó sola unos minutos en el salón vacío. El aroma de las flores se mezclaba con el recuerdo de la montaña helada. Pensó en todo lo que había vivido, y en cómo, por muy poco, su historia habría terminado sin verdad. No llamó a la policía. No lo necesitaba. La humillación pública sería castigo suficiente. Daniela lo perdería todo, el dinero, el prestigio y, sobre todo, el poder de manipular. Paloma salió de ahí con la cabeza en alto. No como una víctima, sino como alguien que venció a la propia muerte. El tiempo pasó, pero las cicatrices de aquella experiencia nunca desaparecieron del todo. Aún así, Paloma aprendió a convivir con ellas como quien carga una medalla de supervivencia. 3 meses después del velorio, ella y Juan volvieron a verse con frecuencia. Al principio, el silencio entre ellos era doloroso. Faltaban palabras, sobraban recuerdos. Pero poco a poco, cada cena, cada conversación, fue cosiendo el vínculo que la mentira intentó destruir. Juan estaba arrepentido, y el dolor que cargaba era real. Fui ciego, mamá. Ella decía que tú sufrías, que estabas confundida, que quería ayudarte. Paloma lo escuchó en silencio. Creíste porque querías creer, hijo. Y el amor, cuando es puro, no imagina el mal. Esas palabras fueron el primer paso de un nuevo comienzo. Paloma no quería vivir atrapada en el odio. Recuperó sus bienes, pero no se jactó de ello. Prefirió algo mucho más grande, recuperar la paz. Comenzó a visitar a Fernando y Juana siempre que podía. Llevaba flores, risas e historias nuevas. Ellos, que habían sido los ángeles que aparecieron en su momento más oscuro, se convirtieron en parte de la familia que el dinero jamás podría comprar. Una tarde, Juana le preguntó si ya había perdonado a Daniela. Paloma pensó un momento y respondió. Perdonar no es olvidar. Es liberarme de lo que me mantenía atada a ella. Hoy la dejé en el pasado. Y allí es donde se quedará. Esas palabras resumían todo lo que había aprendido.
Hay heridas que no sanan con venganza, sino con dignidad. Mientras Daniela desaparecía de la vida pública, sin el lujo ni la vanidad que la sostenían, Paloma reconstruía su propia historia con sencillez. Reabrió el pequeño taller de costura que había abandonado años atrás y empezó a ayudar a mujeres que, al igual que ella, habían sido traicionadas por quien más amaban. La vida volvió a sonreírle. No de la forma grandiosa de antes, sino con una serenidad que solo quien ha perdido todo puede entender. Una noche, al ordenar sus cosas, encontró el vestido negro que usó en el memorial, el mismo con el que reapareció frente a todos. Sonrió al tocar la tela. Ese vestido, que antes simbolizaba dolor, ahora representaba poder. El recuerdo ya no la lastimaba. Era un recordatorio de que había vencido. Paloma entendió que la verdadera herencia que dejaría a su hijo no estaba en cuentas bancarias ni propiedades, sino en valores. Lealtad, coraje y justicia. 3 palabras que, para ella, valían más que $1,500,000. Cuando el sol salió al día siguiente, fue al balcón y miró el horizonte. El mismo cielo que un día la vio caer ahora parecía saludarla en silencio. Sonrió. No como quien mira el pasado con dolor, sino como quien agradece por haber sobrevivido para contar su propia historia. Ella sabía que la vida no está hecha solo de amores verdaderos, sino también de falsos afectos que nos enseñan a reconocer quién realmente merece quedarse. Y por eso, cuando alguien le pregunta si tiene miedo a la muerte, Paloma responde con serenidad. Ya morí una vez. Ahora solo vivo lo que vale la pena. Al final, su historia no fue de venganza, sino de renacimiento. De la fuerza de una mujer que fue arrojada al abismo y aprendió a volar. Porque a veces, es en el fondo del precipicio donde descubrimos quiénes somos en realidad. Y cuando regresamos a la superficie, volvemos distintos, más fuertes, más sabios, y, sobre todo, libres. Algunos lo llaman suerte. Otros, milagro. Paloma lo llama una segunda oportunidad, y aprendió que eso vale más que cualquier herencia. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos de tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.